Por una calle que lleva a la plaza central, una mujer huía desesperada. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. Segundos después, un grito, pasos que se detienen, y luego, el silencio absoluto. Marta Lucía Rico, de 29 años, yacía en el suelo, con el cuerpo lleno de heridas. Esa mujer, una campesina humilde, madre de 2 niños, acababa de ser asesinada a plena luz del día, ante los ojos de todo un pueblo. Esta es la sabana verde intensa de Toca, Boyacá, un pueblo de clima frío, ubicado a pocos minutos de Tunja. No supera los 100.000 habitantes y, en sus calles, su parque central y su iglesia, reina una rutina serena y cotidiana, donde rara vez ocurren hechos extraordinarios. Se trata de una zona tranquila de Boyacá. Por eso, en febrero de 2024, una imagen difundida masivamente en noticieros y redes sociales sacudió la calma habitual del municipio. Una mujer corriendo desesperadamente mientras un hombre la perseguía. La comunidad fue alertada de inmediato. Una mujer había sido agredida. Marta Lucía Rico era una joven campesina como muchos habitantes de Toca. Se dedicaba a cultivar la tierra de las llanuras de la región. Su hermana menor, Jaye Rico, la recuerda como una persona humilde y trabajadora. Debido a la difícil situación económica, Marta no pudo terminar el bachillerato y tuvo que comenzar a trabajar desde muy joven, siempre en el campo, donde había crecido junto a su familia. En 2012, cuando tenía apenas unos años más de adolescencia, Marta quedó embarazada de su primera hija. Según su otra hermana, Esperanza Rico, Marta conoció al padre de su hija mientras trabajaba en una carpintería. Él la enamoró y conquistó, pero, afirma Esperanza, el interés desapareció cuando supo del embarazo. El hombre vio a la niña recién nacida una sola vez y luego desapareció de sus vidas. Ante la falta de apoyo del padre biológico y su juventud, Marta delegó el cuidado de su hija en sus padres, Antonio Rico y María del Carmen Bautista, una pareja de campesinos trabajadores que siempre vivió en una finca a 15 minutos del casco urbano de Toca. Ellos se encargaban de todo lo necesario para la niña. Compraban los útiles escolares, la ropa y atendían sus necesidades. Así pasaron 4 años hasta que, en 2016, Marta volvió a ilusionarse con un trabajador de la región. De esa relación con Alejandro nació su segundo hijo, a quien en esta historia llamaremos Sebastián, un pequeño que llegó para llenar de alegría su vida. Sebastián se convirtió en la luz de sus ojos. Marta siempre buscaba estar a su lado y se esforzaba para que no le faltara nada. Sin embargo, una vez más, Marta no logró formar un hogar junto al padre de su hijo. Alejandro nunca quiso establecer una relación seria con ella, aunque sí le brindaba apoyo económico cuando era necesario. Según su familia, si a Marta se le acababa el mercado y pedía ayuda, Alejandro respondía de manera puntual, aunque limitada a lo estrictamente necesario. Aunque ser madre soltera fue una carga dura para ella, nunca dejó de cuidar y luchar por sus 2 hijos. Su padre, Ciro Rico, un hombre de carácter fuerte y pocas palabras, lo resume así. Ella era para los hijos como padre y madre, respondía por todos. En 2018, cuando Marta cumplió 24 años y Sebastián tenía 2, volvió a encontrar ilusión al iniciar una relación con Freddy Alfonso Numpaque, un agricultor de 30 años. Su hermana Esperanza recuerda que, al conocerlo, Marta le contaba que Freddy era detallista, recordaba las fechas importantes y mostraba interés y cariño genuino. Freddy pronunció palabras que llegaron al corazón de Marta. Le aseguró que la aceptaba con sus 2 hijos y que apoyaría su vida sin reproches sobre su pasado. Esa promesa generó confianza en ella, y pocos meses después, Marta decidió irse a vivir con Freddy y su hijo Sebastián, mientras su hija mayor seguía viviendo con los abuelos maternos. Que Freddy aceptara a Sebastián como propio fue un gran logro para Marta. Él decía querer mucho al niño, aunque no fuera su hijo biológico. Según sus hermanas, Marta veía en Freddy la posibilidad de formar un hogar estable para sus hijos, algo que anhelaba profundamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que todo cambiara.
Aseguran que el hombre atento y generoso que prometió cuidarla, pronto se transformó. Una vez que se fueron a vivir juntos, comenzaron los conflictos y las peleas. Según Shaye, el conflicto surgía siempre por el mismo tema: el contacto que Marta debía mantener con el padre de su hijo Sebastián. Freddy no entendía que esa comunicación era necesaria, ya que Marta hablaba con él únicamente para solicitarle ayuda para el niño. A diferencia del padre de su hija mayor, quien nunca respondió, el padre de Sebastián sí estaba presente y exigía ver a su hijo. Esto provocaba la rabia de Freddy, quien le reclamaba a Marta preguntándole por qué debía permitirle ver al niño si en su casa no le faltaba nada. Aunque al principio Freddy aceptó a Marta con sus hijos, después no quiso que mantuviera ningún contacto con el padre del niño. Dejó de aceptar su presencia, prohibió las visitas y no permitía que el padre biológico viera a Sebastián. Aunque Freddy compraba juguetes y otras cosas para el niño, pretendía que a cambio el niño lo llamara papá, creyéndose el padre y el dueño de ambos, Marta y Sebastián. Según los familiares, la relación entre Marta y su expareja era exclusivamente por el niño, pero Freddy desarrolló unos celos enfermizos. Imaginaba que cada vez que Marta salía de casa, era para reencontrarse con Alejandro. Pensaba constantemente que ella quería volver con él y nunca confió en ella, aunque no fuera cierto. Entre discusiones, ofensas y conflictos, pasaron 3 años de relación en los cuales, según la familia, empezaron las agresiones físicas. En una conversación, Marta confirmó que Freddy había comenzado a golpearla. Cada golpe, denunciaban, estaba motivado por la sombra del padre biológico. Freddy creía que Marta lo abandonaría para volver con su expareja. Para 2021, las hermanas de Marta aseguran que la violencia alcanzó niveles graves. En una ocasión, Freddy le fracturó un brazo. Marta acudió al hospital y, al ser interrogada, confesó que su esposo la había golpeado. La enviaron a la comisaría de familia de Toca, donde presentó una denuncia por violencia intrafamiliar y obtuvo una medida de protección. Sin embargo, según su familia, Freddy siempre lograba convencerla de regresar. La amenazaba constantemente, diciéndole que, si no volvía con él, mataría a su madre o a su padre. Por miedo, Marta recogía sus cosas y regresaba. En 2023, cuando Marta Rico ya cumplía 5 años de relación con Freddy Numpaque, su familia denunció que identificó algo aún más grave. Las agresiones habían comenzado a dirigirse también hacia el niño. Los regaños y palmadas pasaron a convertirse en golpes fuertes. Este maltrato fue detectado por el padre biológico del niño, Alejandro, quien de inmediato, aseguran, tomó medidas. Al enterarse de que Freddy estaba golpeando al niño, Alejandro inició el proceso para pelear la custodia. Ante la gravedad de la situación de violencia intrafamiliar, Javier relata que la comisaría de Toca decidió retirarle la custodia del niño a Marta. La comisaria contactó a Alejandro y le comunicó que la custodia sería entregada a su favor. Sin embargo, Marta advirtió a sus hermanas que no estaba dispuesta a perder a su hijo. Su único interés era el bienestar del niño, pero deseaba que él permaneciera a su lado. Por esta razón, el 7 de febrero de 2024, alrededor de las 10 de la mañana, Marta acudió a la alcaldía para exponer su caso. Allí le entregaron una citación para el 14 de marzo, fecha en la que iniciaría el proceso de custodia e intentaría llegar a un acuerdo con el padre del niño. Según Shaye, esa mañana se desató una fuerte discusión entre Marta y Freddy Numpaque, quien no quería que ella tuviera ningún tipo de contacto con el padre biológico del niño. La existencia de una citación firmada para una audiencia el 14 de marzo aumentó aún más la tensión. Fue entonces, cerca del mediodía, cuando la habitual calma del municipio de Boyacá se rompió abruptamente. En esas calles se registró una escena alarmante captada por cámaras de seguridad, sacudió al pueblo. Marta intentando huir de su agresor. Una cámara de seguridad, ubicada en una distribuidora del centro de Toca, captó el momento exacto en que Marta pasa por la calle, seguida segundos después por Freddy Numpaque, quien la perseguía a toda velocidad. De acuerdo con la investigación y testigos, Freddy alcanzó a Marta y le causó heridas fatales, dejándola gravemente herida en el lugar.
Los habitantes que presenciaron el violento suceso ocurrido en las afueras del Coliseo del municipio llamaron de inmediato a la policía. El teniente Álvaro Andrés Ramos, comandante de la policía de Toca, Boyacá, atendió el caso en el lugar, donde fue encontrada una mujer tendida en el suelo. Según los testimonios recabados, la víctima había sido sometida a una serie de agresiones por parte de su compañero sentimental, quien escapó tras el ataque. Aunque aún presentaba signos vitales, se encontraba en estado crítico, por lo que fue trasladada de inmediato en ambulancia al hospital del municipio, donde la esperaban sus familiares. A pesar de los esfuerzos realizados en la sala de reanimación, Marta Rico, de 29 años y madre de 2 hijos, falleció a causa de las heridas. La familia de Marta señaló a Freddy Numpaque como el autor del crimen, indicando que las amenazas contra ella habían sido constantes. Según los familiares, el móvil del asesinato fue el rechazo de Freddy a aceptar que Marta tuviera un pasado y una vida anterior vinculada a Alejandro, el padre biológico de su hijo. La policía de Boyacá emprendió una búsqueda contrarreloj para lograr la captura de Freddy Numpaque. El asesinato de Marta Rico fue identificado como parte de un fenómeno más amplio de violencia entre parejas, que expertos han denominado celos del pasado. Freddy habría desarrollado una obsesión basada en celos que lo llevó a cometer un acto irreparable. El 7 de febrero de 2024, al enterarse de que debía iniciar un proceso de custodia con el padre biológico de uno de los niños, Freddy atacó a Marta sin compasión, la apuñaló, la dejó tendida en la vía pública y huyó del lugar en motocicleta. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad fueron claves para la investigación de la policía de Toca, Boyacá. Tras activar un plan candado en la jurisdicción, se identificó que Freddy había tomado la dirección hacia la vereda Centro Arriba. 4 horas después del ataque, Freddy Numpaque fue detenido. Durante su aprehensión, reconoció de manera voluntaria que había sostenido una discusión con su compañera sentimental y que había cometido un error. El 8 de febrero, un día después del crimen, Freddy Numpaque fue presentado ante un juez en Tunja. La fiscalía, tras recopilar la información de la policía judicial, testigos y familiares, le imputó el delito de feminicidio agravado, que establece la responsabilidad de quien cause la muerte a una mujer por su condición de ser mujer. El abogado Jesús Arango, representante de la familia de Marta Rico en el proceso, señaló que se trataba de un caso claro de una pareja violenta, donde existían celos relacionados con la relación que Marta mantenía con el padre de su hijo. Freddy intentaba evitar que Marta tuviera cualquier contacto con él, creyendo que se veían a escondidas, lo cual fue considerado el móvil del crimen. Pese a las evidencias presentadas por la fiscalía, Freddy Numpaque no aceptó los cargos imputados. El juez de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel, al considerar que representaba un peligro para la sociedad. Se resaltó que delitos como el feminicidio reflejan circunstancias de control y dominación que un hombre puede ejercer sobre la vida y el pasado de una mujer, en un contexto donde persisten actitudes machistas que no reconocen el derecho de las mujeres a rehacer su vida. El coronel Marcos Forero, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, informó que la violencia intrafamiliar presenta un aumento de algo más del 100% en esa jurisdicción. Señaló también que muchos hombres no aceptan que una mujer mantenga contacto con el padre de sus hijos, lo cual puede desencadenar episodios de ira. Los denominados celos del pasado no solo se manifiestan en delitos graves como el feminicidio. Las autoridades también recordaron un crimen ocurrido en el sur de Bogotá en julio de 2023. En ese caso, María Anelia Acevedo se refirió al asesinato de su hijo David Triana, un joven de 22 años que trabajaba como vigilante. Según su familia, la historia comenzó en 2019, cuando David Triana, entonces de 24 años, inició una relación amorosa con Ana María Cuán, de 18 años. David estaba profundamente enamorado de Ana María. Se sentía muy orgulloso de su relación y tenía muchos planes a futuro con ella. Después de aproximadamente 8 meses de relación, Ana María quedó embarazada. Aunque ambos eran muy jóvenes, se convirtieron en padres de una niña.
Tras el nacimiento de la menor, comenzaron los conflictos entre ellos, marcados por la falta de entendimiento. Para la familia de David Triana, los dos jóvenes no estaban preparados para formar un hogar. Consideraban que la relación entre David y Ana María Kwan era tóxica, marcada por constantes peleas. Los conflictos, según reconocen, llegaron a episodios de violencia intrafamiliar que incluso fueron denunciados. Ambas partes se faltaban al respeto y, en ocasiones, tanto David como Ana María ejercían violencia el uno contra el otro. En 2021, decidieron terminar definitivamente la relación. A pesar de la separación, David continuó pendiente de su hija, a quien consideraba una prioridad en su vida. Participaba en actividades como llevarla al jardín infantil y procuraba mantenerse presente en su vida. Aunque no existía una cuota alimentaria formal, David respondía económicamente por su hija y ayudaba en lo que estuviera a su alcance cuando Ana María solicitaba su apoyo. Sin embargo, todo cambió en julio de 2022, cuando, según la familia, Ana María inició una relación sentimental con Santiago Andrés Vergara, un guardia de la cárcel distrital de varones de Bogotá, de 25 años. Desde ese momento, comenzaron a notar que Ana María se alejaba progresivamente. Dejaron de invitar a David a actividades relacionadas con la niña, como acompañarla al jardín o saludarla. La familia de David creía que Santiago influyó para que David dejara de tener contacto con Ana María y su hija. Sostenían que Santiago pedía a Ana María que se mantuviera al margen, que no necesitaba comunicarse ni recibir ayuda de David. Según su versión, Santiago no logró diferenciar que el vínculo entre David y Ana María se mantenía únicamente por la crianza de la niña, y percibió la presencia de David como un problema, un obstáculo en su nueva relación. Aunque el contacto entre David Triana y Ana María Kwan, según Marcela Triana, era estrictamente por su hija, cada llamada o encuentro desataba los celos de Santiago Andrés Vergara. Santiago sentía que David intentaría reconquistar a Ana María para apartarla de él, aunque la familia aseguraba que esa percepción no correspondía a la realidad. Esta situación, según la familia, generó nuevos conflictos que llegaron incluso a denuncias contra David. Ana María interpuso medidas de alejamiento en su contra, aunque, según los familiares, ni ella ni David las cumplían. Para mediados de 2023, la familia relató que David y Ana María mantenían una relación más cordial. Se encontraban en un nuevo tono de comunicación, en el que, aunque no pudieron reconstruir su relación sentimental, buscaban ser buenos padres para su hija. El 25 de julio de 2023, habían acordado una cita para que David fuera a visitar a su hija en la casa de Ana María. David estaba emocionado por la visita y por acompañar a su hija al jardín infantil. Sin embargo, lo que ocurrió en aquella vivienda estuvo lejos de ser una visita cotidiana entre un padre y su hija. Cerca del mediodía del 25 de julio de 2023, policías de la estación de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, acudieron a una vivienda tras recibir alertas de los vecinos, quienes informaron haber escuchado gritos y visto sangre salir por debajo de la puerta. Al ingresar, las autoridades encontraron una escena aterradora. Dentro de la vivienda había 3 personas. Una de ellas, David Triana, se encontraba tendida en el suelo de la sala, con un lago hemático y múltiples heridas cortopunzantes. David fue encontrado gravemente herido y recibió auxilio inmediato por parte de la policía, en medio de una escena dramática que quedó registrada en videos grabados por los vecinos. Mientras Ana María Kitian, exnovia de David Triana y madre de su hija, presentaba una herida en la pierna en el exterior de la casa, la policía interrogó a Santiago Vergara, actual pareja de Ana María. Santiago levantó las manos y explicó que había intervenido en una riña. Según su versión, David había llegado a la vivienda para agredir a Ana María y le había causado una lesión en la pierna, por lo que Santiago aseguró haber actuado para protegerla. Inicialmente, Santiago declaró que las heridas que sufrió David fueron resultado de una acción de defensa propia, argumentando que actuó únicamente para impedir la agresión contra su pareja. David Triana falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Ese mismo día,
Santiago Vergara fue presentado ante un juez en Bogotá. Sin que se profundizara aún en la investigación, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio simple, basándose en su versión de defensa propia. Durante la audiencia, Santiago no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, una semana después, el caso dio un giro tras los resultados de la necropsia practicada por Medicina Legal. El informe médico confirmó que la víctima sufrió múltiples heridas graves, lo cual, para la familia de la víctima, descartaba por completo la versión de una defensa propia. En cambio, consideraban que el informe evidenciaba un crimen cometido con odio y sevicia. La Fiscalía también informó que una de las puñaladas había atravesado el cuerpo de David, indicando un ataque brutal. Para la familia, detrás del asesinato existía una motivación clara: los celos enfermizos de Santiago Vergara, quien nunca habría aceptado la presencia continua de David en la vida de Ana María debido a la hija que compartían. El acusado del asesinato fue Santiago Vergara, quien mantenía una relación sentimental con Ana María Kitian. En un acto de celos, Santiago terminó con la vida de David Triana. Aunque inicialmente Santiago aseguró que David había llegado a la casa para atacar a Ana María y que él había intervenido en defensa de su pareja, esta versión fue descartada posteriormente por el abogado de la familia de David, Giovanni Riveros, tras obtener los resultados de la necropsia. La necropsia reveló que David había recibido 60 heridas en rostro, cuello y tórax, lo cual, según el abogado, demostraba la sevicia del ataque. No se encontraron indicios de que se tratara de un acto de legítima defensa. Sin embargo, antes de conocerse los resultados de la necropsia, la Fiscalía ya había imputado a Santiago Vergara el delito de homicidio simple, basándose en su versión inicial. La imputación de homicidio simple fue vista por la familia como una aceptación implícita de la narrativa de defensa propia presentada por Santiago. A pesar de los hechos, Santiago Vergara actualmente se encuentra en libertad, trabajando como guardián en una cárcel, luego de que en julio de 2023, un juez de Bogotá determinara que no representaba un peligro para la sociedad y podía enfrentar el proceso judicial en libertad. El caso dio un giro en marzo de 2024, cuando la Fiscalía también acusó a Ana María Kitian, expareja de David Triana y novia de Santiago Vergara, por su presunta participación en el homicidio. A Ana María se le imputaron los delitos de homicidio agravado y tortura. Según la acusación, Ana María, junto con los demás presentes en la vivienda, habría acordado de manera previa terminar con la vida de David Javier Triana Acevedo, quien fue citado a la residencia mediante engaños y manipulaciones. En una audiencia virtual, la Fiscalía presentó pruebas y testimonios que ubicaban a Ana María no solo en el lugar del crimen, sino también participando activamente en las agresiones contra David. La acusación detalló que Ana María, aprovechándose de la situación, le habría clavado un cuchillo en la nuca a David Triana con fuerza y rabia, causándole un grave dolor y sufrimiento. Ana María no aceptó los cargos durante la audiencia. No obstante, el juez de control de garantías decidió imponerle una medida de aseguramiento y libró la respectiva orden de captura. Ana María concedió declaraciones de forma virtual, sin revelar su ubicación. En sus declaraciones, sostuvo que actuó en defensa propia, alegando que había sido víctima de una persona agresiva que llegó bajo efectos de sustancias. Según su versión, las múltiples heridas infligidas a David Triana se debieron al nivel de violencia de su atacante. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que no se trató de una defensa propia, sino de un crimen cometido con sevicia, como lo indican los resultados de la necropsia y las pruebas recabadas durante la investigación. En las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 25 de julio de 2023, en la casa de Ana María Kitian, también se examinó la presunta participación de su novio, Santiago Vergara. Según el testimonio de Ana María, Santiago se encontraba durmiendo en la vivienda y al escuchar los gritos de auxilio, intervino. De acuerdo con su relato, David Triana vio a Santiago y lo atacó, momento en el que Santiago terminó con las manos ensangrentadas al recibir a la policía. Ana María aseguró que Santiago no intervino en las agresiones contra David Triana.
A la pregunta sobre las 60 heridas que presentaba el cuerpo de David, Ana María indicó que ese era un aspecto que debía ser determinado por la investigación en curso. No afirmó de manera directa si ella sola había sido la responsable de todas las lesiones. Según Ana María, la posible implicación de Santiago en las agresiones estaba en proceso de investigación y correspondía a la Fiscalía determinar su responsabilidad. El 6 de mayo está prevista una nueva audiencia en el proceso contra Santiago Vergara. Aún no es claro si la Fiscalía mantendrá la imputación inicial de homicidio simple o si agravará la acusación. La familia de David espera que, dada la gravedad de los hechos y la sevicia demostrada en el asesinato, la Fiscalía ajuste la imputación e iguale los cargos a los formulados contra Ana María Kitian. En el caso de Toca, Boyacá, ocurrido en febrero de 2024 con el feminicidio de Marta Lucía Rico, de 29 años, también hubo otras 2 víctimas, los 2 hijos que quedaron huérfanos de madre. Freddy Numpaque, compañero sentimental de Marta, fue acusado de feminicidio agravado y hasta marzo de 2024 permanecía detenido en la Unidad de Reacción Inmediata de Tunja, en Boyacá. Actualmente, Freddy Numpaque permanece recluido en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Tunja, a la espera de que se le asigne un cupo en la cárcel de mediana seguridad de El Barne, en Cómbita, Boyacá. Allí esperará el juicio en el que se determinará su culpabilidad o inocencia frente al delito de feminicidio agravado. ¿Qué mensaje creen que deberíamos enseñar a las nuevas generaciones sobre el respeto al pasado de una pareja? ¿Qué creen que podemos aprender sobre el respeto y la confianza en una relación? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.